Entre los más de 900 empleados del equipo Mercedes de Fórmula 1 se encuentra este hombre. Su nombre es Gilles, nació en 1988 y su madre le llamó así en honor a nuestro protagonista de hoy. Once años antes de que Gilles llegase al mundo, otro Gilles, Villeneuve, llegó a la Fórmula 1. Su historia nació ya distinta a las demás, porque este menudo e inquieto canadiense forjó su trayectoria en carreras de motos de nieve, disciplina en la que, por cierto, llegó a ser campeón mundial. Ya sobre 4 ruedas pasó fugazmente por la Can-Am, pero sobre todo por la Fórmula Atlantic, que ganó hasta 2 veces. Allí fue descubierto por un tal James Hunt, que no tardó en dar cuenta del hallazgo a su jefe en McLaren. Su aterrizaje en Europa y en la Fórmula 1 se produjo en Silverstone, vino de la mano de McLaren, y solo un fallo de la instrumentación en su viejo M23 evitó que Villeneuve batiera en carrera a uno de los M26 oficiales, el de Jochen Mass. De hecho, ya lo había conseguido en clasificación. Pese a su espectacular debut, McLaren no contemplaba ampliar su contrato más allá de 1977, para desazón de Gilles. Vieron su talento, pero también la ligereza con la que se atrevía a superar los límites de su coche para saber exactamente dónde están, como decía él, y eso daba miedo. Caprichos del destino, casi al mismo tiempo, el respeto mutuo entre Enzo Ferrari y Niki Lauda, que siempre había sido tenso, se volvió desprecio mutuo. Así, el Commendatore se veía con la ardua tarea de tener que reemplazar en el corazón de los tifosi al hebreo Lauda, como le gustaba llamarle a él, por su habilidad negociadora. Villeneuve recibió la llamada de Maranello y, claro, tomó el primer vuelo a Italia. En cuanto Ferrari lo vio, reconoció en él la figura de Tazio Nuvolari. Ya no había vuelta atrás. Gilles sería piloto de Ferrari. El canadiense corrió ya de rojo las 2 últimas carreras del 77. Su valentía era enorme y sus errores abundantes. En Fuji, el de Quebec se encontró con Ronnie Peterson, otro hueso duro de roer. Su duelo acabó en toque y el Ferrari se elevó del suelo para describir una terrorífica pirueta que no hubo vallas capaces de contener. Cuando el 312 T2 por fin aterrizó, Gilles salió indemne de él, pero no así 2 personas mal situadas en el circuito y a las que la bestia desbocada cegó la vida. De forma macabra, la prensa comenzó a apodar a Villeneuve el aviador, e incluso Enzo Ferrari tuvo que salir a defender a su pupilo. La relación entre Villeneuve y su nuevo jefe pronto se volvió paterno-filial, pues Drake recuperó con él una ilusión que no sentía desde la muerte de su hijo Dino. El canadiense supo recompensar tanto amor de Ferrari y junto con los trompos llegaron las actuaciones memorables. Quizá la más conocida es la que protagonizó en el Gran Premio de Francia de 1979. Allí Gilles y René Arnoux bailaron una histórica coreografía. En Dijon, los Renault de motor turbo se encaminaban a su primer día de gloria, pero Villeneuve tuvo a bien entrometerse. Arnoux y Villeneuve se repasaron por asfalto, hierba o pianos y hasta se rozaron, los dos con problemas técnicos y los dos exhaustos en la meta, con Villeneuve por delante. Se dejaron la piel, arriesgaron todo por un segundo puesto detrás del victorioso Renault de Jabouille. Esa lucha define a la perfección la filosofía combativa de Gilles Villeneuve. El propio canadiense se atrevió a confesar la receta de su carrera perfecta. Logro la pole en el último momento. Tengo problemas en la salida. Remonto desde la última posición y me pongo primero en la última curva. La cuestión era darlo todo en la pelea. Si era por la victoria, mejor. Y si era por un 13º puesto, pues también. ¿Para qué pensar en los puntos? Lo importante es combatir hasta el final. En aquel 79 lo vimos a 3 ruedas en Zandvoort, arrasar en Watkins Glen, de lado siempre, pero también siempre leal, otro de sus principios fundamentales. Cuando sus opciones de ser campeón fueron ya menores, pasó a actuar como fiel escudero de Jody Scheckter, y pudo haberlo atacado. El tercer rasgo de Gilles era su virtuosismo innato al volante. Nunca desde entonces se ha visto a tantos pilotos declarar su propia inferioridad frente a un rival. Decían de él que controlaba los coches como si reaccionasen a cámara lenta. Y en 1981 supo utilizar ese don frecuentemente. Alan Jones todavía no da crédito de cómo fue capaz de ganarle en Mónaco. En Canadá inauguró la Fórmula 1 a ciegas, con un podio simplemente novelesco.
Pero hoy hablaremos de su triunfo en España, en el último Gran Premio en el circuito del Jarama. Villeneuve salía séptimo, pero se puso cuarto en una arrancada marca de la casa, luego segundo y el abandono de Jones le dejó al mando. Su Ferrari 126C era muy rápido en recta, pero se sentía pesado en las curvas. Laffite, Watson, Reutemann y De Angelis eran más rápidos que él en un trazado revirado como el Jarama antiguo, pero en 66 vueltas de liderato, Gilles no falló ni una sola frenada, ni una sola trayectoria. Se hizo con la victoria, con 5 coches compactados en meta en 1,2 segundos. Ese mismo 1981, Gilles Villeneuve estrenó compañero de equipo, Didier Pironi. El piloto francés provenía de la escuela Elf. Se labró su camino en Fórmula 1 primero en Tyrrell y luego en Ligier, donde incluso ganó una carrera. Tenía una buena reputación e inteligencia en sus gestiones. Villeneuve ya era un veterano en la escudería, pero no había perdido su candidez y acogió en sus brazos al recién llegado. Fraguaron una estrecha amistad impropia entre dos pilotos del mismo equipo, incluso en aquella época. Dicen que en sus viajes a Italia jugaban a turnarse en el asiento del copiloto para ver quién era capaz de asustar más al otro en las autopistas. Aquel 81 fue relajado para ambos, ya que ninguno peleaba por el título. Villeneuve cerró la campaña séptimo con 25 puntos, muchos más de los que merecía el coche, mientras que Pironi fue 13º con solo 9 unidades. Al año siguiente, todo tenía que ser distinto. Ferrari tendría el 126C2, su primer coche con abundancia de materiales compuestos en su chasis y con una aerodinámica concebida de principio a fin para el efecto suelo. Ya era hora, un monoplaza capaz de luchar por el título. Villeneuve, por su parte, afrontaba el año como líder de la escudería, o eso pensaba. Sus servicios en Maranello habían sido nobles y sentía que Ferrari le debía una. La temporada arrancó muy mal para Gilles, que no acabó ninguna de las 3 primeras carreras, y no mucho mejor para Pironi, cuyo mayor mérito fue un 6º lugar. Y entonces llegó San Marino, y con Imola, la gran traición. Los dos Renault lideraban por delante de Villeneuve y Pironi, pero sendos problemas mecánicos para Prost y Arnoux regalaron a la escudería la oportunidad de un doblete delante de los tifosi. Era un gran premio raro, con muchas deserciones por motivos políticos, así que los restantes trataron de hacer espectáculo, incluso con un pacto entre los pilotos de Ferrari y los de Renault. Pero está claro que, como mínimo, los de rojo no se entendieron. Gilles falló en la Ribazza. Pironi se puso en cabeza. A la vuelta siguiente, aunque no sin dificultades, el número 27 retomó el liderato. Ambos pilotos recibieron entonces la pizarra con la instrucción de slow, lento. Villeneuve lo interpretó como mantener posiciones para asegurar el doblete, pero no Pironi. Se adelantaron varias veces más hasta que en la última vuelta Didi lanzó su ataque final. Para Villeneuve, la traición se había consumado. Estaba tan furioso que no pudo mantener la compostura en la ceremonia del podio, ni en realidad quería hacerlo. Gilles juró no volver a hablar con Pironi y canalizó toda su rabia en una rivalidad descarnada hacia su ahora peor enemigo. La directiva de Ferrari fue ambigua, pero el siguiente Gran Premio empezaría a poner las cosas en su sitio. O eso pensó el aviador. Bélgica, circuito de Zolder. Era sábado y faltaban 15 minutos para el final. Pironi le aventajaba en 1/10. Gilles mandó que le montaran su segundo y último juego de ruedas nuevas y se lanzó a por el tiempo de Pironi. A todo o nada. Una vuelta, otra más, pero el tiempo no salió. En meta, el cartel para volver a boxes. Pero Gilles no ralentizó. Se iba a dar un último intento con las gomas usadas. Devoraba los metros de Zolder, pero se encontró con Jochen Mass en una vuelta lenta justo antes de una curva de quinta a 260 por hora. El alemán se apartó, pero Gilles había decidido ya pasarlo por ese mismo lado. Las ruedas se tocaron y el Ferrari se elevó del suelo describiendo una terrorífica pirueta. Cuando el encabritado monoplaza por fin aterrizó, Gilles ya no estaba en él. Los anclajes del asiento se habían desgarrado, Villeneuve había salido catapultado y ahora yacía tendido, inerte junto a una valla de protección. El propio Pironi recogió el casco de Gilles y lo llevó junto al suyo al box de Ferrari. La muerte de Villeneuve zarandeó a Pironi, le sometió a más presión. En Canadá, Riccardo Paletti murió al golpear la trasera del Ferrari número 28 calado en plena parrilla.
Pese a todo, el título del 82 estaba a su alcance, pero un grave accidente después de la clasificación del Gran Premio de Alemania le trajo múltiples fracturas en las piernas. Estas las salvó milagrosamente, pero su trayectoria en Fórmula 1 había terminado. Años después se planteó incluso volver, pero una mezcla de factores deportivos y pecuniarios le llevó a volcarse en carreras de lanchas. Se demostró rápido y feliz, pero la muerte aún guardaba cuentas pendientes con Didier. Se las cobró en agosto de 1987, cuando competía a bordo de la embarcación Colibri 4. Con 5 años de distancia, Villeneuve y Pironi, los dos grandes amigos y luego antagonistas, se enfrentaron a su destino final. Esta es la historia de Gilles Villeneuve, una historia de coraje, amistad y muerte, pero también de redención y de vida. Y esto nos devuelve al principio de este vídeo. Porque entre los más de 900 empleados del equipo Mercedes de Fórmula 1 se encuentra este hombre. Su nombre es Gilles. Nació en 1988 y su madre, evidentemente, le llamó así en honor a nuestro protagonista de hoy. Gilles tiene 32 años, los mismos que Villeneuve cuando murió, y también los mismos que su hermano gemelo, Didier, a quien su madre llamó así en honor a su recién fallecido padre.